Hello, my name is Sarah, and today I'm going to talk about an antimicrobial photodynamic therapy against multi-drug resistant Acinetobacter baumannii clinical isolates mediated by aloe amidine in an in vitro study. Introduction. The Acinetobacter baumannii is an anaerobic, non-fermentative gram-negative coccobacillus that in the past was considered a low-category pathogen, but now it has emerged as leading the cause of community and hospital-acquired infections. It's frequent cause of pneumonia and septicemia in immunocompromised patients, and it's very common in patients who require ventilators, urinary catheters, or intravenous catheters. The Acinetobacter is often resistant to most commonly prescribed antibiotics. A carbapenem-resistant Enterobacteriaceae are germs that are difficult to treat because they have high levels of resistance to antibiotics. A carbapenem-resistant Enterobacteriaceae are defined as being resistant to a carbapenem or had the presence of a carbapenemase and enzymes that hydrolyze the carbapenems. In the absence of a carbapenem, the presence of change in the porins, which reduce the ability of the antibiotic to penetrate the bacterial cell together with the enzymes that hydrolyze the carbapenem. A carbapenem is a type of antibiotic that is frequently used to treat severe infections. These types of antibiotics are considered the antibiotics of last resort. In healthcare settings, CRE infections are most commonly in patients who are receiving treatment for another condition. Patients who require care devices like ventilators, urinary catheters, intravenous catheters, or patients who are taking long courses of certain antibiotics had more risk to have a CRE infection. CRE are cause variety of diseases ranging from pneumonia and urinary tract infections to serious bloodstream or wound infections. Materiales y métodos. En primer lugar tenemos el cultivo celular. El cultivo celular es usado para mantener y multiplicar células en condiciones controladas. Para el estudio fue utilizado para medir los valores de concentración inhibitoria y el desarrollo de colonias de Acinetobacter baumannii. Para esto se hicieron 3 separados de colonias de bacterias. Enzimas de restricción. Las enzimas de restricción son endonucleasas que cortan el ADN de doble hélice al reconocer secuencias de ADN específicas. Estos fragmentos son conocidos como fragmentos de restricción. En el estudio fue utilizado para hacer posteriormente una electroforesis en gel de agarosa y reconocer las modificaciones en el material genético. Para este estudio fue utilizada la enzima de restricción HIN3. La microscopía electrónica nos permite generar una imagen ampliada de una muestra en cortes ultrafinos gracias a un haz de electrones. En este estudio fue utilizado para ver los cambios en la membrana producidos por la terapia fotodinámica antimicrobiana. La viabilidad. La viabilidad es un estudio que nos permite ver cuán comprometida está la membrana de una célula. Esto se hace gracias a dos coloraciones que tenemos. Una coloración verde que nos muestra que la membrana no está comprometida y una coloración roja que nos muestra que la membrana está totalmente comprometida o dañada. La utilidad en el estudio fue poder determinar cuánto aloemodina y radiación se necesitaba para destruir completamente la membrana bacteriana, teniendo en cuenta que el color verde nos permitía ver las membranas intactas y el color rojo nos permitía ver cuando las membranas estaban totalmente comprometidas o dañadas. Bueno, resultados. En la tabla número 1 podemos ver 3 columnas que van a ser los aislados bacterianos. En estas primeras columnas lo que vamos a ver va a ser la concentración inhibitoria mínima, que es la cantidad de medicamento que se necesita para acabar con el 50% de la población bacteriana. Lo que vemos acá es que mientras más aumentada esté la concentración inhibitoria mínima, mayor va a ser la resistencia de la bacteria. Bueno, en esta electroforesis podemos ver los 3 aislados de las bacterias. El primer aislado va a estar de la banda 1 a la 4, el segundo aislado de la 5 a la 8 y el tercer aislado de la 9 a la 12. Y tenemos la banda M como la marcadora. Lo que podemos ver acá es que en las bandas 1, 5 y 9 fueron en aquellas en las que no se había aplicado ningún tipo
tipo de tratamiento. Y las bandas 4, 8 y 12 fueron aquellas que fueron tratadas con aloe hemodina y posteriormente fueron irradiadas por 20 minutos. Lo que podemos concluir de acá es que las bandas 1, 5 y 9 tienen el ADN intacto. En cambio, las bandas 4, 8 y 12 tienen el ADN totalmente lisado, que era lo que se quería buscar con este tratamiento de aloe hemodina. En las siguientes imágenes vamos a ver el estudio de viabilidad de la membrana. Lo que podemos ver es que los que están marcados con color verde son los que no tienen compromiso de la membrana, como esta primera columna y esta segunda columna, en las que no se había aplicado tratamiento o se había aplicado muy poco tratamiento. En las últimas columnas lo que podemos ver es cuando ya se aplicó tratamiento se tiñe rojo porque ya hay compromiso de la membrana, lo que significa que ya hay lisis bacteriana. Bueno, en estas imágenes de microscopía electrónica lo que vemos es cómo se ha comprometido la membrana después de la aplicación del tratamiento y la radiación. Estas fueron las que no han sido tratadas con aloe hemodina y estas fueron las que ya fueron tratadas con aloe hemodina. Acá tenemos los 3 aislados bacterianos y en el que vemos que hay mayor lisis van a ser en el aislado 2 y en el aislado 3. Bertolini suggests that the cytoplasmic membrane was the primary target in an antimicrobial photodynamic therapy process, while the DNA might be the secondary target because the damage of the DNA was only found in a relatively long irradiation time, and that was correct. Then Nielsen used the TMTYP mediate as a antimicrobial photodynamic therapy to treat baumannii and found that the DNA breakage was detected only after a long time of elimination when the bacterial cells were no longer viable. And that was one report recently that the genomic DNA of metacycline resistant Staphylococcus aureus on the agarose gel became very weak following the ALA mediated antimicrobial photodynamic therapy treatment. Conclusions: the Acinetobacter baumannii showed no significant toxicity and the insulative managed to destroy the membrane of the bacteria and the condensation of the ribosomes in the cytoplasm. The destruction of the membrane will depend on the dose of the light energy applied to the target bacteria. And the study suggests that the aloe hemodine is a promising non-toxic photostabilizer for the photodynamic antimicrobial therapy on surfaces that are infected with multi-drug resistant Acinetobacter baumannii.